Ayer, en una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 3 jueces se recusaron de un caso relacionado con la elección presidencial de 2020. Específicamente, las 3 juezas de la Corte, la juez Hagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, se recusaron de una demanda que actualmente está en el expediente de la Corte Suprema. Aunque todo esto, requiere un poco de contexto, se remonta al año 2021. Un hombre de Utah llamado Roland Branson presentó una demanda masiva contra cientos de miembros del Congreso. Su principal afirmación es que violaron su juramento de cargo al no investigar las acusaciones de fraude electoral antes de certificar al ganador de la elección. La lista de demandados en el caso es larga, con 388 nombres. Sin embargo, debido a que la congresista Alma Adams de Carolina del Norte aparecía primero alfabéticamente, el caso se tituló Branson contra Adams. Claramente esta es una demanda poco ortodoxa, donde el señor Branson argumenta que, cito, evadir una investigación sobre cómo Biden ganó la elección es un acto de traición y un acto de guerra contra la Constitución de los Estados Unidos, lo cual violó mi derecho inalienable a votar en una elección honesta y justa, y como tal, invalidó erróneamente mi voto. En última instancia, buscaba el remedio muy ambicioso de remover a Joe Biden, Kamala Harris y a cientos de miembros del Congreso de sus cargos. Como era de esperar, la demanda fue desestimada tanto por los tribunales inferiores como por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, el señor Branson apeló el caso hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en enero del año pasado también rechazó su petición. Cito: en esa apelación, la Corte Suprema negó la petición de certiorari, o revisión, en una orden no firmada el 9 de enero del 2023. Ningún juez disintió. No se proporcionó ninguna razón para la decisión. Al menos 4 de los 9 jueces tienen que votar para aprobar una petición de certiorari para que avance a la etapa de argumentación oral. Al menos 4 de los 9 jueces deben votar para aprobar una petición y avanzar a la etapa de argumentación oral. Un mes después, el señor Branson intentó de nuevo, pero también fue denegado. Cito: la Corte negó una petición de revisión el 21 de febrero de 2023, en una orden no firmada sin proporcionar una razón. Ningún juez disintió. Está claro que el señor Branson no es el tipo de persona que se rinde fácilmente. Eso se debe a que, después de que su caso fue rechazado por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de los Estados Unidos, presentó una nueva demanda, Branson contra Sotomayor, donde acusó a las 3 jueces liberales de la Corte de violar su juramento judicial. Específicamente, el señor Branson argumentó que, cito, las 3 jueces violaron su juramento al cargo, al brindar ayuda y consuelo a los enemigos de la Constitución, lo cual es un acto de traición, fraude y una violación de contrato. Quiere decir que tomó el inusual paso de demandar a los jueces de la Corte Suprema por negar su apelación anterior. La segunda demanda se movió bastante por el sistema, comenzando inicialmente en el sistema judicial estatal antes de pasar al Tribunal de Distrito Federal. Cito: la demanda comenzó en la Corte Estatal, pero los jueces, como oficiales federales, hicieron que el caso se trasladara al Tribunal de Distrito Federal. El Tribunal de Distrito determinó que la Corte Estatal carecía de jurisdicción en la demanda, sosteniendo que los reclamos en capacidad oficial contra los jueces equivalían a reclamos contra los Estados Unidos, que goza de inmunidad soberana. La inmunidad soberana es la doctrina legal que establece que el gobierno no puede ser demandado sin su consentimiento. Esencialmente, después de que el caso se trasladó del circuito estatal al circuito federal, fue finalmente desestimado porque, en última instancia, los jueces de la Corte Suprema gozaban de inmunidad soberana. El señor Branson apeló esa decisión ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 10º circuito, argumentando que, cito, la doctrina de inmunidad soberana contraviene el derecho de la primera enmienda a solicitar la reparación de agravios. La Corte de Apelaciones no aceptó ese argumento y en febrero de este año falló en contra del señor Branson. Sin embargo, él obviamente es un hombre en una misión y como tal, el señor Branson apeló nuevamente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En este caso, la Procuradora General de los Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, actuó esencialmente como abogada de los jueces de la Corte Suprema que estaban siendo demandados, y el 2 de mayo de este año renunció al derecho del gobierno de los Estados Unidos a responder a la petición, dejando la decisión en manos de los jueces de la Corte Suprema. Hasta que pasó lo siguiente: en un movimiento raro, las 3 jueces liberales de la Corte Suprema se recusaron, citando los mandatos de descalificación judicial en el Código de los Estados Unidos y el Código de Conducta para los Jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que fue adoptado en noviembre del 2023. Esencialmente,
se recusaron del caso porque el caso los involucraba a ellos. Sin embargo, a pesar de esto, la petición para que se revisara el caso fue finalmente rechazada. Cito: la Corte Suprema negó la petición de revisión en Brunson contra Sotomayor en una orden no firmada sin proporcionar una razón. Ningún juez disintió, pero las juezas Sotomayor, Kagan y Jackson no participaron en la decisión. Así que con eso, el caso ha llegado a su fin, al menos por ahora. Un aspecto interesante de todo este caso es que todo lo hizo el peticionario pro se, lo que significa que el señor Brunson no tenía un abogado. Representó el caso él mismo, llevándolo hasta la Corte Suprema no una sino 2 veces. Si nada más, estos casos muestran que un solo hombre puede llegar bastante lejos. Si quiere revisar los detalles del caso usted mismo, deje los enlaces a las versiones en PDF, en inglés, de los diferentes documentos judiciales en la descripción abajo de este video. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y, lo más importante, manténgase libre.